Muy buenos días. El tema a explicar el día de hoy es las etapas de previvero y vivero para el cultivo de palma de aceite en la Guinensis. Mi nombre es Carlos Andrés Molina Pérez, estudiante de la Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Agrarias, Ingeniería Agronómica, Cultivos Perennes. Bueno, antes del previvero encontramos una serie de procesos que se deben realizar con la semilla destinada para la siembra. Encontramos el remojo para hacer la desinfección. Esta se hace con el fin de prevenir el ataque de hongos y se descartan las semillas vanas. Después, estas semillas pasan a un cuarto donde se realiza un secado y germinación a una temperatura de 38 o 40 grados centígrados. Esto puede durar en promedio de 20 a 90 días, según lo que se demore la semilla en germinar. Después de esto, se hace la selección de las semillas germinadas después de 10 a 40 días de este proceso. Esta persona encargada de este proceso debe tener clara cuál es la plúmula y la radícula de la semilla. La plúmula debe medir 1 centímetro, que es la parte aérea, y 2 centímetros la radícula, que es la parte de la raíz. Bueno, ya como segundo lugar encontramos el previvero. Este por lo general demora 3 meses. En este encontramos una serie de pilares que es como la ubicación, trazado, sustrato y siembra. En este entonces, en la ubicación, es muy importante utilizar un terreno que sea plano, con un buen drenaje, que tenga cerca o a la mano una fuente de agua suficiente para abastecer el previvero. Y también es recomendable que se encuentre cerca de la plantación donde se va a realizar. En el trazado, esto ya depende de cómo el dueño del vivero o el administrador organiza el previvero. Por lo general se organizan 10 fundas de ancho por 100 fundas de largo. Se deben dejar unas calles de 80 centímetros para poder hacer las labores que son requeridas por el previvero para mayor comodidad. Encontramos el sustrato. Este sustrato debe contar con unas excelentes características físico-químicas, buen contenido de materia orgánica, que cuente con buena porción de arena, lo cual esto facilita la expansión radicular de la planta. Después de que tengamos el sustrato, pasamos a la siembra. Entonces es importante, como dije anteriormente, diferenciar en la semilla la plúmula y la radícula al momento de sembrar. Entonces la plúmula en la parte de arriba y la radícula en la parte de abajo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto para evitar inconvenientes al momento de la siembra. Ya en la parte de vivero, este puede tardar de 6 a 12 meses. Encontramos el llenado de fundas y separación de plantas. Entonces este consiste en seleccionar el sustrato y se coloca en las fundas y después se separan las plantas dobles. Para el vivero es importante tener en cuenta que las bolsas utilizadas en previvero no son las mismas para vivero. Entonces, igualmente el sustrato debe ser un sustrato nuevo que no contenga malezas o que tenga buen contenido de materia orgánica y excelentes características físico-químicas. En este caso, las bolsas para vivero deben tener un diámetro de 12 por 15 pulgadas en material de polietileno. Al momento del llenado de estas bolsas, es importante dejar 3 centímetros en la parte de arriba con el fin de colocar mulch o tamo de arroz para evitar las malas hierbas en la planta.
Después de que tengamos estas bolsas llenas, cuando traemos las plantas de el previvero, se debe hacer la separación de las plantas dobles. Esto se presenta mucho en este cultivo. Este proceso se debe hacer con mucho cuidado sin lastimar las raíces de la planta. Ojalá con una navaja que se encuentre desinfectada para evitar la contaminación de bacterias o hongos. Bueno, después de que tengamos ya la planta lista, pasamos al trasplante de previvero-vivero. Este se realiza después de los 3 meses de edad que tenga la planta. Bueno, entonces se realiza un hueco en el centro de la bolsa con el sustrato. A este hueco le aplicamos 20 gramos de fósforo, con el fin de que ayude a la expansión radicular de la planta. Se aplican 3 gramos de nematicida con el fin de prevenir cualquier tipo de nemato que se encuentre en el sustrato y afecte la raíz de la planta. Luego después se aplica una porción de tierra para evitar el contacto directo con las raíces. Después viene el manejo sanitario del vivero. Aquí quise colocar una enfermedad y una plaga principal. Esto no quiere decir que no sean las únicas, existen muchas enfermedades y plagas. Una de las enfermedades es la Pestalotiopsis, causada por Fusarium noxisporio. Esta enfermedad es muy limitante en vivero, ya que es muy presente en casi la mayoría de viveros. Esta se representa con unas manchas pequeñas de color marrón y va degradando el tejido de la planta hasta que afecta toda la hoja. Para este control de esta enfermedad se hace principalmente químico, ya que no se encuentra un control cultural o un control mecánico. También encontramos en la parte de plagas el gusano cogollero. Este gusano cogollero es Scotera frugiperda. Principalmente su daño es en la defoliación de las hojas. Principalmente se alimenta de los foliolos de la palma y su control también es químico. También encontramos las hormigas arrieras. Estas hormigas también se alimentan del foliolo de la planta. Su control principalmente es químico, con un sulfuramida se le aplica en dosis pequeñas para controlar esta plaga. Ya después de esto, como cuarto, después de que tengamos nuestro vivero, ya viene lo que es el mantenimiento del vivero. En esta etapa debemos de tener en cuenta que existen una serie de actividades que se deben realizar para mantener nuestro vivero en óptimas condiciones. Como principal encontramos el riego. Este consiste en aplicar alrededor de 0,25 litros de agua por planta en previvero y en vivero 0,5 litros de agua por planta. Esto es muy indispensable tenerlo en cuenta, ya que estas plantas requieren de muy buena agua para su desarrollo. Es recomendable que en tiempos de sequía se realice diariamente. En épocas que no haya radiación solar, preferiblemente en mañana y en la tarde. En la parte de hierbas es muy importante también, consiste en la eliminación de malezas, se realiza manualmente, de esta manera se eliminará la competencia entre ellas. Esta labor se realiza dependiendo las condiciones climáticas del cultivo, del vivero, perdón. Cuando no se puede hacer manualmente,
Es recomendable la aplicación de glifosato en dosis de 2 a 4 centímetros cúbicos por litro de agua. Es muy importante el control de las malezas en el vivero. El control fitosanitario en previvero se realiza cada 15 días y en vivero se realiza un monitoreo semanal. Esta actividad es muy importante hacerla para que tengamos una certeza de que nuestro vivero se encuentre libre de enfermedades y plagas y podamos tener una plantación en excelentes condiciones. En la parte de nutrición, es muy importante al momento de la utilización de sustrato que utilizamos al principio, ya que esto nos evita aplicar fertilizante eh, en un tiempo temprano. Si nuestro sustrato fue de excelentes condiciones, es recomendable aplicar los fertilizantes después de los 2 primeros meses. Entonces aquí nos estaríamos ahorrando un costo importante. Después de esto, realizando esas tareas, como lo dije anteriormente, cuando ya cumple su tiempo establecido, cuando las plantas se encuentran listas para su trasplante ya al lugar del cultivo, se debe realizar una serie de descartes. Unas plantas que se encuentran con condiciones anormales, como por ejemplo hojas angostas, también hojas arrugadas. Estas pueden ser por deficiencias nutricionales o por presencia de plagas o enfermedades presentes en la planta. También plantas enanas o plantas con albinismo. Estas ya pueden ser anomalías genéticas ya de la planta. Descartando esas plantas y dejando las plantas adecuadas, estas plantas que son destinadas y ya listas para el trasplante, se deben colocar en un lugar diferente para luego ser trasplantadas al lugar del cultivo. Es muy importante tener un buen material de siembra para que nuestro cultivo tenga buena producción y nos evitemos las pérdidas en la producción. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.